me doy cuenta de que esta obra marca una cronología. Y entonces con los elementos culturales y que la sabiduría surge en los Andes y de allí irradia hacia el norte y hacia las cuatro regiones del planeta. Bueno, buenas noches, Ruth, y bienvenida a nuestro canal Conversando con Banshik. Una noche más con la presencia de nuestra querida amiga, la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor desde España y con muchas novedades. Como ustedes saben, ya la hemos traído muchas veces al canal contándonos acerca de sus grandes investigaciones de toda una vida, buscando el verdadero origen de la humanidad, los pueblos preamericanos y todo su legado cultural hacia el mundo. Y hoy nos trae una pero muy buena noticia, así que muy buenas noches, Ruth, bienvenida. Buenas noches, Claudia. Te agradezco una vez más la oportunidad de estar en tu canal para dar a conocer una gran noticia que ya tenemos publicada la obra de la historia de las bibliotecas preamericanas. Este es el primer tomo que tengo el gran placer de darte a conocer. Tiene 700 páginas y se ha hecho esta obra gracias al aporte de muchas personas, de mecenas, que de todo el mundo, gracias al programa del canal de Diego Muñoz, Los Hijos del Sol, se dio a conocer porque presenté yo el original de la obra y entonces de todas partes del mundo, muchas personas en la medida de sus posibilidades han mandado un apoyo económico para poder publicar esta obra, que por fin es mi obra máxima que sale a la luz, de 5 tomos. Es la historia de las bibliotecas preamericanas y que comienza con los vestigios rupestres, porque todos los elementos culturales, esa es la importancia también de esta obra, marcan una cronología. Los vestigios rupestres marcan la primera etapa de la época de la creación del proyecto humano. Y entonces ahí se registran en las pinturas rupestres y los petroglifos las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Se supone que eran las mujeres las que hacían esto, porque los hombres iban a la caza, a la pesca, a la guerra, y así ellas llegaron a tener un gran poder durante la era antediluviana y la era de plata, debido a sus conocimientos en ciencias, artes, porque ahí nacieron todas las ciencias. Comienzan con la neurología, que tiene su origen en los Andes, y la transformación de los cráneos, alargándolos, que también era un distintivo real de la raza lunar, de la dinastía lunar, de las mujeres, de la Quillapanacan. Y también que con el yoga, que surgió también ahí en los Andes, que se puede demostrar eso por las esculturas que hay después que se ven que están ejecutando asanas de yoga, que ahí surgen todos los sistemas de yoga que son para potenciar la función química de las neuronas cerebrales. Entonces, todo eso nace en la era antediluviana,
En la era de plata es la era de auge de las mujeres. Entonces, en este tomo hablo yo de los vestigios rupestres y de la segunda etapa de la era antediluviana, cuando ya tienen bibliotecas de libros líticos, y con todas las ciencias. Por ejemplo, la biblioteca de Ica, de Perú, que es la biblioteca, digo yo, de los constructores que hacen las ciudades aéreas, porque ya sabían que se iba a caer la luna Kenos, que iba a subir las aguas y todo eso, y hacen esas ciudades aéreas de Machu Picchu, de Tiwanaco, y hacen las galerías subterráneas. Todas esas construcciones colosales son de una piedra que se llama andesita, una roca volcánica que tiene 230 millones de años. Entonces, la biblioteca de Ica es de la misma roca volcánica, o sea que es la biblioteca de los constructores. Y viene después también la biblioteca de la cultura de los Ati, perdón, de los Tai runas, que están en Cuba, en Puerto Rico y en Colombia, los Tai runas, que esos son los que llevan, dan el nombre a Taiwán, a Tailandia, ahí están en todo, en Taiwán, están toda la raíz de el nombre de los Tai, ¿sabes? Tai runas, pero los frailes españoles los llamaron, les deformaron el nombre, dice Taironas y Taínos, le aumentan esa desinencia, pero es Tairunas. Así que aquí pues hago un estudio y también yo interpreto el contenido de los libros líticos que también tenemos en el Ecuador, ya bibliotecas de tablillas, por ejemplo la de la portada, que contiene la enseñanza de Pitágoras sobre el origen de los números y las figuras geométricas. Y hay otras tablillas que tienen otra información histórica, prehistórica, y tienen información de la astronomía, mapas estelares para hacer viajes de navegación de altura. Y yo he interpretado 6 tablillas de una colección que tenía el pintor ecuatoriano Estuardo Maldonado en Quito. Pero ahora no sabemos cuál será el paradero de esas reliquias que tenía este pintor, de de todos los tesoros que se han recuperado de la cultura que allí llaman Valdivia, porque no investigan el nombre de la cultura. Entonces él había recuperado, comprándole a los ladrones de tumbas, una serie de reliquias bellísimas de esculturas y bibliotecas líticas. Y él tenía allí, pero como ha muerto, no sabemos si la familia ha vendido todos esos tesoros, porque está cerrada ahora la fundación a cal y canto. Así que yo pues logro interpretar muchas de esas tablillas que él tenía coleccionadas, y otras que son del Ecuador, también son del Ecuador, y que tienen historias sobre todo de los fundadores del Irán y con otros contenidos de la historia prehistórica. Entonces, aquí tenemos en este trabajo que yo pues logro traducir el contenido aplicando el sistema de cómputo maya. Esas tablillas y esas bibliotecas líticas de piedras labradas, las piedras labradas son se puede decir, espérate, perdón, se puede decir que son las tablillas líticas del Perú, de la biblioteca de Ica, son como un ejemplo para hacer los kudurrus de Mesopotamia. Perdón. Porque es el mismo estilo, claro, de piedras dadas, solo que se diferencia en el tipo de piedra, que las otras son de basalto.
Claro, claro. Podríamos decir Esas son, entonces que toda la biblioteca sí, lítica preamericana es, por supuesto, anterior a la mesopotámica. claro, claro, es anterior, porque los que fundan Mesopotamia, o sea, fundan el Sumer, son del Ecuador. Yo he descubierto eso aparte en otra obra de 3 tomos que estudio los nombres nativos y están allí los Nonoalak. Alak viene del maya, del nombre de los Alak Winik, que era un título que se daba a los maestros espirituales de la cultura maya, que eran mujeres y hombres que enseñaban con su ejemplo y les llamaban Alak Winik. Entonces ahí está la raíz Winik. Y Nono Alak. Entonces Nono Alak Nono es el nombre de una cultura del Ecuador y que está en un estado de la sierra del Ecuador que se llama Yactacungua, los Nono Alak, y ahí viene pues el título de Alak Winik. Winik quiere decir tubérculo cósmico, o sea, que el ser humano es una prolongación del cosmos, eso quiere decir en lengua maya. Así que recibían ese título, Nono Alak, y No, no, están en el estado de los Yactacungua. ¿Ah? Y entonces estos se sabe pues que eran sabios y han ido en una de las migraciones que van allí seguramente con los mayas cuando van a la India, porque ellos son los mayas los que cruzan el Golfo Pérsico, entran en Mesopotamia y fundan Babilonia. Entonces ahí tienen que haber entrado los que fundan la zona de lo que se llama Sumeria, porque claro, los claro. nombres de la ciudad de Mesopotamia tienen raíces de las lenguas andinas. Así que pues aquí presento pruebas de que en estos libros líticos no hay palotes ni arañazos propios de seres primitivos, sino que exhiben símbolos e ilustraciones esculpidos con verdadero arte y contenido científico, histórico y filosófico esotérico. Este es el primer tomo y tiene 700 páginas. ¿Y Entonces aquí cuántos hago la tomos son, Ruth? interpretación. Son 5 tomos que ahora les voy a enseñar. Este trabajo de 5 tomos te ha llevado mucho tiempo realizarlo, ¿no? Contanos Sí, cuánto sí, tiempo de investigación te llevó recopilar toda la información para hacer esto, ¿no? sí. Este trabajo fue que yo vine con una beca en el 1973, que me gané una beca para hacer estudios de documentación científica, para organizar centros de documentación. Entonces era por 2 años. Y la historia es de que yo, pues, entre 200 participantes me gané esa beca. Y resulta de que España, pues, ese tiempo no tenía mucho dinero. Siempre ha sido un país pobre. Entonces, solo pagaban los estudios, pero no pagaban los pasajes. Y se llamaba Instituto de Cultura Hispánica, lo que ahora es el Instituto de Cooperación Internacional, que ahora ya ha cambiado, pues, y ahora tiene el apoyo de Europa y entonces tienen ya dinero para pagar los pasajes y todo de los becarios. Ese tiempo no pagaban los pasajes. Entonces el Archivo Histórico del Ecuador me becó a mí. Y todo esto viene porque yo tengo, también hay una amiga que me dice, tú has vivido 2 vidas en una. Porque resulta que antes yo trabajaba ya de bibliotecaria, organizando bibliotecas, y en los días que teníamos libres, yo hacía actividades culturales, porque soy contralto. Entonces cantaba y con unas amigas que son pianistas, mujeres virtuosas de la música que han estudiado hasta en Rusia, todo. Entonces ellas pues son intérpretes, pero muy buenas de la música europea. Y me acompañaban a mí para cantar música popular de la culta, ¿no? Entonces nos hicimos muy amigas porque por un programa de la universidad. Y así tocó que un día fui a cantar en un programa de radio, un domingo, porque hacíamos actuaciones a otros niveles, no como aquí, que yo cuando me quise quedar me metí también para trabajar en la música, pero aquí había que trabajar con la farándula.
y ya después lo dejé porque yo no quería andar de noche por ahí trasnochando y todas esas cosas. Pero allá hacíamos actuaciones a otros niveles, en televisión, en la radio, porque ellas tenían mucho prestigio. Y entonces yo me di a conocer, porque mi voz es muy buena, y grabamos discos y todo. Entonces me conocía la gente por como contralto, me estaba haciendo un prestigio en eso. Así que cuando yo me gané esa beca fue porque esa señora de una radio que nos invitó de ahí de Guayaquil, la radio Cenit, era de la burguesía, la señora Judith Suárez de Tompkins. Y a ella le gustó lo que yo cantaba. Entonces me dijo a mí un día, ya se hizo amiga y todo, nos invitaba siempre con una de mis amigas pianistas. Dice, tú no te vas a quedar aquí, porque yo voy a hacer algo para que vayas a Europa, ¿no? Entonces ella se comunicó, había sido muy amiga de la mamá del doctor Gerardo Peña Mateos, de la madre del doctor Peña, el que era abogado del señor Morris después. Entonces ella le habló de mí y ella era la presidenta del círculo hispánico allí. Y entonces le avisó que había esas becas para que yo venga aquí. Y entonces yo participé en el concurso de becas y como era buena alumna en la universidad, que me había ganado premios y todo de medallas de oro, entonces pues me gané la beca. Y así que, pero solo pagaba los pasajes, esa fue la historia. Y una persona que era un poeta, el doctor, vaya, me he olvidado el nombre, el doctor Abel Romeo Castillo, que era un gran poeta, me conocía por eso de la música. Y un día pues me habían dado el cargo del departamento técnico de la biblioteca municipal, me contrataron. Entonces estaba yo trabajando allí, él fue a visitarme, a saludarme, y entonces le conté, le digo, doctor Abel Romeo Castillo, me he ganado una beca para ir a España a estudiar esto, todo de documentación y eso. Le digo, pero no tengo para los pasajes, porque no dan los pasajes. Dice, no se preocupe, yo voy a arreglar. Dice, el archivo histórico la puede becar. Y se fue a hablar allí y ahí arregló. Y se arregló para que yo venga. Así que por eso yo vine aquí. Que después me he conectado ya con la familia de los Peña Mateos para hablar con el señor Morris y hemos hecho una gran amistad con ellos. Y lo conocí al señor Morris y todo para pedirle que me certificara la existencia de los tipos de libros en metales preciosos, que me ha servido para enriquecer esta obra, ¿sabes? Porque yo quería que me certifique que era cierto. Así que pues así fue como vine yo aquí. Y Porque y aquí toda una vida, empecé a ¿cuántos investigar. años ya, Ruth, de investigación? Más de 50 años, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, porque resulta que aquí vine y empecé pues a hacer esos estudios que venía a hacer y a la vez investigué en los museos a ver si habían tipos de libros, porque allá decían en la universidad, solo hablaron de los libros de Europa y Asia en las clases que daban en la universidad, de la historia del libro, pero de América como que allí no había nada. Entonces yo como no me creí eso, un continente enorme, ¿cómo no va a haber libros, registros? Y entonces aquí vine a investigar en los museos. Descubrí que habían libros que los exhibían, pero que nadie los estudiaba ni nada, estaban ahí en los museos. Solamente los mayas y aztecas han sido los que se han volcado a estudiar. Un grupito de investigadores de Europa, de Estados Unidos, de Alemania y eso, porque han encontrado los libros que trajeron los soldados sacados de las llamas cuando Diego de Landa mandó a quemar la biblioteca de los mayas y aztecas, porque que no querían que queden pruebas de la sabiduría de esas culturas, porque ahí tiene que haber estado guardado todos los viajes que hicieron a la India, todo, y de todo el desarrollo de sus ciencias y artes. Y eran libros de papel. Fíjate que hasta ahora no dicen la verdad. Los que han estudiado esos libros, un ruso, el Norosov, el doctor Norosov, otros de Estados Unidos y todo, pero nunca dicen que son los libros mayas y aztecas producto de la industria de las mujeres,
que tenían esa industria del papel, para hacer libros de papel, vestidos de papel, o sea, ropa de papel, y ofrendas a los dioses de papel. Ellas crearon, eso fue ya en la era de oro, que crearon esas las mujeres, ese tipo de libros plegables, y los han llevado en las migraciones, que aquí demuestro con pruebas en el cuarto tomo, que los llevan en el tercer tomo, los llevan al Asia, a China, cuando los mayas dejan las ciudades abandonadas que hacen en la zona norte, al regreso de Babilonia, abandonan esas ciudades que han creado allí en el centro y norte de Preamérica y se van a la China. Ahí llevan los libros plegables y allá los adoptan como memoriales para hacer los memoriales a los monarcas. Incluso la escritura maya es la misma al principio en China, porque ellos llegan cuando China está en un estado primitivo y aportan su cultura. Y entonces eso lo presento en el tercer tomo. Aquí en este es el segundo, presento los libros en formato textil. Estos son símbolos geométricos, matemáticos y con una policromía bellísima que estudia por primera vez la doctora Victoria de la Jara, ¿sabes? Yo primero hice esta obra comenzando desde Alaska hasta la Patagonia. Todavía no existía la informática, la escribía a máquina. Tenía 6 tomos. Y cuando ya empieza la informática, hacia los años 80 llega aquí a España, yo me pongo a estudiar un curso de informática, todo aprendo, compro un ordenador y paso la obra al ordenador. Otro trabajo de nuevo, ¿sabes? O sea que la he hecho 2 veces y 3 veces, porque después me doy cuenta ya hacia el 2013 que yo comenzaba desde Alaska hasta la Patagonia. Me doy cuenta de que esta obra marca una cronología y entonces con los elementos culturales y que la sabiduría surge en los Andes y de allí irradia hacia el norte y hacia las 4 regiones del planeta, ¿sabes? Entonces la reestructura otra vez. Ya no son 6 tomos como al principio, sino que son 5, porque todo se centra en los Andes, primero con los libros líticos, luego vienen los libros en formato textil, que eran las bibliotecas de las mujeres. Estos libros se llamaban tancas. Es lo que encuentran en el Perú, en las tumbas, ¿sabes? Y que los arqueólogos, como no saben, no investigan, dicen los encuentran camuflados cubriendo las momias de los sabios. Entonces les llaman mantos. Los mantos de Paracas, de Nazca, de la cultura que ellos llaman mochica, pero yo digo que es la cultura chanchan, porque mochica deriva del nombre Moche, que es un pueblo de pescadores, que se llama Moche, en el desierto costero peruano. Pero esos pescadores no eran los autores de ese tesoro que han encontrado en esa zona, sino que es la cultura de los chanchan, que son los propios mayas que estaban en la zona del reino de los Quitus y mandan allí a representantes de su familia, un príncipe llamado Nainlap, para que vaya a hacer su propio reino y va con su corte allí, su esposa, y transforma el desierto costero peruano en un vergel, construyendo colosales sistemas de canales de regadío, ¿sabes? Y transforma el desierto. Entonces ahí está la cultura de los Shan, que son los propios mayas clásicos, ¿sabes? Luego también manda a otro príncipe, se llamaba el rey Takai Namo, que le llaman así, pero Namo es una expresión de reverencia que se usa en el Asia, y está en los Vedas, dice Namo al señor Sitigarbha, por ejemplo, en el Tíbet, y en la India también. Ruth, te interrumpo un momentito. Vos decís, tuve que reestructurar la obra porque me di cuenta que la cronología comenzaba en los Andes. Comenzaba en los Andes. ¿Y comenzaba de
¿Y de historia qué en los época Andes. estamos hablando? Estos libros Estamos hablando mágicos. de la época de la creación del proyecto humano, ¿eh? Y Y luego, si pasando tuviéramos ese tiempo, que decir años, aparecen los vestigios rupestres. claro. Por ejemplo, Tiwanaku se dice que no se puede fechar. 14 millones, 140 millones de años o algo así es lo de Tiwanaku, que es lo que suponen, ¿sabes? Y eso se hizo en esa época porque ya se sabía que iba en la segunda etapa de la era antediluviana. Sabe que se iba a producir la caída de la luna Kenos. Ya Ah, sabían que se habían caído dos lunas háblame un que poquito marcan de la eso, era Ruth. primaria, sí, la era primaria y la era secundaria. La marcan la caída de dos lunas que Sí. vinieron a ser catástrofe, porque dice que cuando van cayendo no caen de golpe, sino que vienen cayendo, que todas las especies que hay en ese momento se desaparecen, es decir, se destruyen, pero se fosilizan cuando cae una luna de esas, ¿sabes? Se van acercando y cae, entonces se fosiliza. Es que cuando no pasa nada, los animales, las personas, se mueren y desaparecen, se pudren los cuerpos y desaparecen. Pero cuando caen las lunas estas, se fosilizan. Y eso demuestra la edad primaria, la era secundaria y la era terciaria son las edades de Bien. cuando se cae la luna Kenos y las otras lunas. Ya, por eso La luna Kenos fue la que causó el diluvio que conocemos como el gran diluvio. claro, eso es la subida de las aguas. Y eso no lo registran solo los hebreos, que aquí lo tienen en este mundo, como no investigan, creen que ellos son los primeros que han recogido. Y ellos solo, los libros de los hebreos solo tienen 1700 años, porque ellos salieron de la India, era un pueblo apátrida que no quiso quedarse en la India porque era de una casta baja, que eran albañiles y eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, y un pueblo rebelde. ¿Sabe? Y su patriarca se llamaba Abraham, que en sánscrito quiere decir no Brahman. Ahora le quieren atribuir que nació en Ur para decir que era un sabio. Eso es mentira. Eran de la India todos, ¿sabe? Y además él se cree que violó a sus hijas y de ahí nacieron los cabecillas de las 12 tribus, ¿sabe? Pasa eso, entonces se basan siempre en lo de la Biblia para decir lo del diluvio, pero la Biblia no es el primer libro que hay. Claro, ¿Ah? claro, no es Los, la primera los fuente. libros de la India, los libros de la India tienen más de 9000 años y se basan en la enseñanza de los preamericanos, porque ahí los reconoce. Valmiki dice, vinieron a instruir a los brahmanes en la cosmogonía, las ciencias, las artes, las lenguas. El Runa Simi, que es la lengua de los Andes, es el propio sánscrito en su primer estadio aglutinante. Eso he descubierto yo y después confirmé con la obra de Meterio Villamil de Rada, que era de 1888, que yo no lo conocía, porque como allá en América hacen esa enseñanza de la historia que es localista, y estudian solo historia de Perú, historia de Ecuador, igual que aquí en España, es historia de España y no saben nada de Francia ni de Claro. Alemania, entonces no nos conocemos. Y yo pues muy posteriormente a que yo ya había descubierto que el Runasimi es la lengua madre de las lenguas de aquí de Europa y Asia, y es el propio sánscrito. Ahí vinieron a confirmar las obras de la doctora Natalia Rossi de Tarifi, que había estudiado lo de los etruscos, y ella crea la lexicogenética. Y también la obra de un doctor que se llama el doctor Girguá, Henry Girguá, que era argentino. ¿Ah? Él viene y publica una obra aquí en Barcelona sobre las culturas de ahí de América del Sur y presenta pruebas de que hace un estudio de la fonética del sánscrito y de la lengua runasimi. Y dice que es la propia lengua, la misma lengua, pero en su estado aglutinante, su estadio aglutinante. Ruth, Así que yo ¿cuántos libros tiene tu obra? ¿Cuántos volúmenes? ¿Cuántos mi tomos? volúmenes tiene 5. Y aquí en esto, pues los libros estos en formato textil los estudio yo
y descubro que se llaman tancas y son llevados por el pueblo de los Campas del Perú al Tíbet. Y ahí los adoptan con el mismo nombre de tancas y hacen libros así mismo de formato textil, que son unas obras de arte bellísimas, donde se registra la historia del budismo. Pero los del Perú superan a los del Tíbet con sus técnicas textiles avanzadísimas y su policromía bellísima. ¿Y quién estudió estos del Perú? Estudian la doctora Victoria de la Jara. Y ella llega a descubrir que tienen símbolos proféticos, símbolos de una cosmocronología y símbolos indescifrables que están en estos libros en formato textil y en los queros de madera. Por ejemplo, yo aquí recupero de un quero que está aquí en el Museo de América los símbolos geométricos matemáticos. Esos son unos vasos de madera que tienen una historia pintada y en la parte de abajo tienen símbolos geométricos que explican la historia que se está relatando en la pintura. Y entonces en los tejidos también hay esas cosas. Mira los símbolos. Y la doctora Victoria de la Jara hace un estudio de numerosos símbolos, 400 símbolos, y dice que es el primer sistema de escritura. ¿Sabes? Yo saco de diferentes reliquias estos símbolos. Tengo también yo una tela de estos tejidos que me regaló, este es de Chan Chan, pero es grande, ¿no? Es grande, y no que aquí sale pequeña la foto. Claro. Me la regaló una pintora que dice que la tenía, ella la había comprado y es auténtica, pero que me vio, como ya conversó conmigo, dice, tú eres la que debes tenerla, me la regaló, fíjate. Entonces, aquí se ve cómo en el Tíbet también utilizan las telas, los textiles para hacer los libros de la historia del budismo, ¿sabes? Entonces yo pues hago un estudio de todo esto, la doctora Victoria de la Jara estudia todo eso y saca como 400 símbolos. Hay un alemán, Tomás Bartel, que era director del Museo Etnológico de Berlín, que sigue los estudios de ella y logra interpretar algunos símbolos. Pero ¿qué pasa en el Perú? Como hay un machismo tremendo y un complejo con los extranjeros, le dan más importancia a un inglés que va y estudia allí, pero que él es un empresario de una empresa textil y entonces claro admira lo que ha visto de los mantos y de las camisetas que usaban los Apu Capac Incas y entonces él se pone a estudiar esos símbolos que aparecen en las camisetas y logra descubrir cosas, ¿sabe? Sobre los símbolos de allí y entonces allí pues le dan un cargo a él le dan un cargo en la espera, perdón. Ruth, yo te quiero preguntar, porque vamos a seguir, Dan un cargo, sí, le dan, sí, dime. no, digo, vamos a seguir hablando de todos estos libros, pero yo quiero que me digas dónde puede la gente adquirir o cómo puede hacer para hacerse de tu obra, ¿no? Tenerla, aunque esté en Sí. cualquier parte del mundo. ¿Cómo pueden hacer? Tienen que escribirme a mí porque yo soy la editora y soy la autora. Yo soy la que la he mandado a hacer. Tienen que escribirme a mi correo y yo pues les doy la información. La obra de 5 tomos cuesta 500 euros más el costo del envío. Bien, Para América pues son como 84, 60 o así euros el costo del envío. claro. ¿Sabes? Y Si es tu hacia correo, Europa es otro precio. decinos, Entonces mi tu- correo es de bayaniyayati@gmail.com. perfecto. Ahí está, lo Ahí vamos a pueden dejar en la descripción y ya lo o estamos poniendo aquí llamarme también, de o Bayani llamarme a mi Yayati. WhatsApp o llamarme a mi WhatsApp para solicitarlo también. Claro, claro, tal cual. Muy bien, Así Ruth. es.
Esta Así es que entonces, una primera visita al canal después de tanto tiempo que no hemos estado hablando permanentemente por el WhatsApp todo el claro, tiempo, has estado un poquito delicada claro, de salud, pero ya estaba estás delicada de recuperada, salud, ya estás claro, bien, y ya vas a estoy estar un poco mejor. mejor, Y bueno, ¿te acordás que sí, te dije que este iba a ser tu año, que ibas a publicar la obra y lo sí, lograste? Así que así yo es, brindo a la distancia por este muchas logro gracias, tuyo con todo muchas éxito gracias, y sí, prosperidad. Y yo sé que todos tus admiradores te sí, siguen y van a adquirir la obra. Vamos a volver a claro, invitarte al canal. Hoy estamos con poquito tiempo, pero te vamos a volver a invitar porque no queremos cansarte. Pero seguramente que la próxima semana tenemos otra charla para que nos sigas contando porque son 5 volúmenes, cinco recién vamos por el tomos, sí, segundo y así nos sí, seguís contando, ¿sí? claro, sí. Y además que no te acabo de contar, porque aquí, por ejemplo, también se habla de los libros de hojas de árboles, que se empleaban las hojas de plátano preparadas. El plátano es de la zona andina del Ecuador y Perú. Con eso se confirma, porque estos libros son ya de la era de plata, marcan la era de plata. Entonces, estos libros de formato textil son de las mujeres y tienen relación con el calendario lunar. Por eso la doctora Victoria de la Jara dijo que estaban en relación con el calendario lunar, pero ella no sabía cómo se llamaban estos libros. Se llaman tan Vamos a seguir hablando del calendario y lunar, las de la celtas dinastía de las mujeres. Yo te mando y un las abrazo grandote, grandote, Ruth. Gracias, gracias por dedicarme estos minutitos. sí, Estás descansando, pero bueno, te hiciste el tiempo para venir al canal y vamos a estar sí, muy pronto otra vez con vos. Seguramente que nuestros amigos ya nos están preguntando cómo hacer para adquirir tu obra. Un sí, abrazo pues, grandote, grandote, Ruth, y gracias, gracias, sí. y bravo, bravo, Gracias por que lo has haber estado conseguido. conmigo y tendré gran placer de seguirles explicando acerca de los 5 tomos.